Nuestra hermana Paola, que viene del Museo Maná de la Biblia. Ella es licenciada en Teología, licenciada en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión, y es maestra de Teología en distintos seminarios de México y Latinoamérica. Ella viene con nosotros para presentar esta primera parte del taller que se titula Dios se vincula de manera personal con sus hijas. Recibamos a nuestra hermana Paola Aviña. Bienvenida. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A nombre de Maná Museo de las Sagradas Escrituras, siempre es un placer visitarles, convivir con ustedes. Quiero hacer la aclaración, en el programa dice que soy la directora, yo no soy la directora, yo soy la encargada de las visitas guiadas. Yo recibo al público que tiene a bien visitar el museo, creyente o no creyente, Me ha tocado satánicos, gnósticos, testigos de Jehová, mormones y de todo. Y siempre es un placer poder exaltar el valor de la Biblia. Al igual que, insisto, pues acompañarles a ustedes en un día tan especial. Honro mucho lo que hacen, honro mucho el seguimiento y el tiempo que han invertido en esto. Y bueno, yo quise ofrecerles esta conferencia de señalar cómo es que Dios se vincula de manera personal con sus hijas, de manera íntima y de manera muy, muy precisa. Saben, siempre que hablamos del texto bíblico, entendemos el valor de grandes personajes, ¿no? Entendemos el valor de hombres de fe. Y nos han inculcado la valía de algunas mujeres de la Biblia. Pero yo esta mañana quiero señalar que este libro, ¿sí?, la Biblia, no podría estar hoy en el formato que le conocemos, de pasta a pasta, y no podría también estar en distintas culturas, en las Amazonas, en la sierra, en contextos tan complejos, si no fuera por la participación de mujeres. Entonces quiero comenzar hablando de lo que es la Biblia, de este libro que miren, yo llevo varios años dando esta clase. ¿Así? Ok, gracias. En distintos seminarios, y siempre que pregunto ¿qué es la Biblia?, tengo la misma respuesta desde hace pues ya casi 2 décadas: la palabra de Dios. Y entendemos qué es la palabra de Dios, pero hay algo más que tenemos que analizar y que tenemos que entender. ¿Cómo se forma este libro, hermanas? ¿Cómo se forma este libro que amamos, que honramos, que leemos, que memorizamos, en el que hemos encontrado una verdad que ha transformado no solo nuestra vida, sino la vida de nuestras generaciones? ¿Cómo se forma? Ahí, más allá, insisto, de las historias que hay de pasta a pasta, en donde vemos que como mujeres somos honradas al ser las que anuncian la resurrección, al ser las que andan con Jesús encargándose de sus menesteres, al haber tenido a bien el creador del universo, el que cabalga sobre las alturas, el que despliega los cielos como si fuesen cortinas, tuvo a bien llegar a este mundo a través de una jovencita. Y más allá de eso, insisto, ¿cómo es que se forma este libro? Bueno, ahí tienen mucho que ver ustedes, yo y nuestras hermanas de antaño. Antes de que existiera la Biblia en este formato que conocemos, antes de cualquier formato y cualquier soporte, este libro empieza con algo que se llama la tradición oral. Los judíos son los encargados de transmitir a sus hijos quiénes son, en quién esperan, las hazañas, los profetas, incluso lo que tienen que comer, cómo tienen que conducirse. ¿Y saben quiénes son las encargadas en su mayoría de transmitir el mensaje? Las mujeres. De manera natural, en la oralidad, están hablando de quiénes son y transmitiéndolo. Si bien los judíos tienen en su corazón ya la idea de la diáspora y se saben la ley de memoria,
las mujeres aquí juegan un papel muy importante, porque son las que están todo el tiempo con los hijos y con los nietos, hablándoles de quiénes son y preservando el mensaje bíblico. Insisto, antes de que la piedra estuviese escrita en tablas de arcilla o de piedra, son los judíos los que empiezan a transmitir este mensaje, pero una gran parte de este trabajo lo hacen las mujeres. Y es muy curioso también porque nos damos cuenta que de manera anatómica el cerebro de las mujeres es distinto al cerebro de los hombres. Nosotras podríamos hablar todo el día, hasta por los codos, y no nos cansamos, ¿no? En tanto los hombres son más pragmáticos. Y nos damos cuenta que tenemos un diseño especial con un propósito, el cual particularmente en la transmisión del texto bíblico pues se ve reflejado, ¿no? Son en gran parte las mujeres las que empiezan a difundir este mensaje. Posteriormente, este libro empieza a plasmarse, como todas las culturas, en algo, ¿no? Todas las culturas empiezan a tener la necesidad de plasmar lo que creen en algo. Muchas culturas en cuevas, por ejemplo, y en el caso de nosotros, pues la Biblia se empieza a escribir en tablas de arcilla o de piedra, ¿no? Después de que se escribe en tablas de arcilla, que es complejo, de ahí pues los 10 mandamientos, ¿no? Tablas de arcilla con escritura cuñeiforme, rústica, en un paleohebreo, empiezan a haber varias copias. Y algo muy curioso es que naturalmente empieza a mutar este soporte y después empieza a escribir la Biblia en papiro. Ustedes recuerdan en la película de los 10 mandamientos, cuando la hija del faraón baja al río y abre unas plantitas en donde ve pasar ese canasto, donde va Moisés. Bueno, esas plantitas que abre ella son papiros. El papiro era una planta que en ese momento en Egipto era una plaga, ¿no? Una planta que llegaba a medir entre 5 y 7 metros y era una plaga, no sabían qué hacer, pues se les ocurre hacer un papel, una especie de papel, mejor dicho, para poder ahí escribir y entre otras cosas, pues escribir la Biblia. De hecho, curioso porque el canasto en donde va Moisés también es de papiro. O sea, como era una plaga, pues ya no hallaban qué hacer con él. Y eso nos da mucho tiempo la Biblia escrita en papiros. Yo traje del Museo de la Biblia algunos ejemplares para ir narrando esta historia. Al final pueden acercarse a tomar las fotos que quieran sin flash. Les encargo que no toquemos para que no me vaya yo a endrogar, pero se pueden acercar a conocer. Y decía, yo traje un papiro, es un facsimilar del famoso papiro Ryland 52, que es la porción más antigua del libro de Juan, ¿sí? Juan 18:32, y está en formato papiro, ¿no? El papiro que mucho tiempo, pues les decía yo, es como se escribe la Biblia. Y es curioso porque en este momento también se empieza a dibujar la Biblia. Y mucha de esta labor es una labor que hacen también las mujeres, desde cortar el papiro, meterlo en una prensita para que salga esa savia y se forme la hoja. Es una labor que hacen mucho las mujeres. Cortar el papiro ya era difícil, meterlo a la prensa, armar la hojita, es una labor en la que están las mujeres metidas ahí desde siempre. ¿Por qué? Porque una vez más, hablando de la manera en la que hemos sido diseñadas, pues somos muy buenas para los detalles, ¿cierto? Entonces ahí vemos otra vez la mano de las mujeres en estos formatos. Posteriormente, los formatos comienzan a evolucionar y nuestra Biblia está escrita después en rollo, ¿no? En pergaminos, en rollo, y el rollo era por lo general piel de animal, piel de ternera, por ejemplo. Y bueno, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús saca el rollo, pero dice en Apocalipsis, menciona un libro, ¿no? O sea, este libro da testimonio de sí sobre cómo va evolucionando en los soportes. Este rollo, pues larguísimo,
solamente había un rollo para toda la comunidad. No era como hoy que cada quien tiene su rollo, literal. Puedes subrayarlo, y si a las 3 de la mañana tienes una crisis existencial, pues lo abres, ¿no? No, aquí era un rollo para toda la comunidad, solo se podía abrir el día sábado, y bueno, se tenía que leer en conjunto. Entonces, por eso era importante para una madre judía transmitir la ley, transmitir en qué creían y quiénes eran, ¿no? Y lo hacen incluso de una manera poética, ¿no? Los salmos y los proverbios, en su composición poética, de estructura, pues es como repetitivo, porque así lo hacían, ¿no? Las mamás judías decían como, tómate la leche o la vas a tirar, la leche vas a derramar, tómatela ya. Así es más o menos como están escritos los proverbios, ¿no? Los salmos, perdón. Va la idea y regresa, ¿no? Era una manera que usaban las mamás para transmitir absolutamente todo. Este rollo comienza a partirse, me estoy yendo medio rápido para alcanzar a contarles todo. Se cortaba, y es así como se va empalmando para formar los códices, digamos que uno sobre otro, es como el primer ejercicio de la Biblia. En este punto todavía no existe la imprenta, ¿verdad? Todavía es difícil tener Biblias. Por eso yo insisto que es importante siempre mencionar el papel de las mujeres. Cada año en octubre, por ejemplo, hago el paréntesis, pues conmemoramos la Reforma Protestante, ¿no? Y no sabemos al derecho y al revés la vida de Martín Lutero, pero poco se sabe de su esposa. Y saben que gran parte del éxito de ese hombre es su esposa. La verdad es que con tener un hombre, ¿no?, enfermo, con periodos de depresión, no es cualquier cosa. Y la labor social que su esposa hacía, pues, tampoco fue gran cosa, tampoco fue poca cosa, y poco se habla de ella, ¿no? Poco se habla de ella. Incluso siempre yo he apelado a que octubre es el mes de prevención de cáncer de seno, y todo en las iglesias es Martín Lutero, y pues pocas veces se hace esa conciencia. Entonces, insistimos en que somos importantes para Dios, en que Dios se vincula con nosotras de manera personal y precisa. Insistimos en ello, pero es complejo como entenderlo, como sentirnos quizá aceptadas o sentirnos tan importante como realmente lo somos para Dios. Retomo la historia. Todavía no existe la imprenta hasta este punto. Mucha de la labor de escribir la Biblia y difundirla sí corresponde también a las mujeres, a quien hacía el comercio, a quien compraba algún formato de la Biblia, alguna porción, y eran cosas que se heredaban. Yo siempre les digo, si no les alcanza para comprar terrenos y heredarlos, no se preocupen, compren Biblias y herédenlas. Eso es algo que también las mujeres hemos hecho mucho. Tengo una Biblia muy linda que traje, que ahorita voy a contar la historia, para hablar de cómo Dios se vincula con nosotras de manera precisa, particular y en el tiempo preciso. Bueno, decía yo que empiezan a haber porciones de la Biblia por todos lados, se tienen que esconder, obviamente. También desde el siglo IV, gran parte de estas porciones solamente son en latín, porque es la única lengua que permite la Iglesia Católica Apostólica Romana, con San Jerónimo de Estridón en el siglo IV, que es cuando permite que se traduzca al latín. Entonces tenemos tres impedimentos, ¿no? Está prohibida, es cara y está en latín. Ahí otra vez la parte de las madres, ¿no? Al cuidar un libro que si te lo encuentran, pues condenaste a tu familia. Y digo las madres porque por lo regular tenemos registro de que las Biblias que se esconden en estos periodos, que se esconden muy bien, pues siempre estaban como custodiadas, ¿no?, en el seno del hogar por las madres, por las mujeres, porque naturalmente pues los hombres estaban la mayor parte del día fuera de casa. No hay imprenta, hay varias porciones que se difunden por todos lados, y es en el siglo XV cuando llega la imprenta, ¿no? Gutenberg modifica una prensa de uvas para inventar la imprenta, y en la Biblia es el primer libro que se imprime en la historia.
El mundo piensa que tenemos Biblia gracias a la imprenta. Siempre lo he dicho, más bien el mundo tiene imprenta gracias a la necesidad de imprimir Biblias. Y si hoy hay otros libros, si hay billetes, si hay calendarios, si hay boletos, tickets, cuadros, playeras y todo esto, pues es gracias a la imprenta y gracias a la necesidad que se tenía de imprimir Biblias para hacer los costos más cercanos a la gente y para difundirla. Y bueno, el folio que traigo aquí es una hoja nada más, un folio, porque ustedes sabrán que si salgo con la Biblia completa, pues hay que tramitar un seguro y es más complejo, pero es un folio de la Biblia de Gutenberg, ¿sí? Es un facsimilar que reproduce peso, color, incluso el olor, en latín, y tiene el arte que no lo hace la imprenta. Esto lo teníamos que mandar a hacer aparte. Entonces, si nos cooperábamos, ya vendíamos tierra, carretas, animalitos, y nos mandábamos a hacer una Biblia, pero la imprenta no hacía todo el arte capitular, las grecas, las letras al principio de cada capítulo. Entonces, esto pues tenía un costo extra. Y bueno, es la primer Biblia que se imprime. Insisto que pueden acercarse más adelante. Empiezan ya a haber un digamos, mercado oculto negro de Biblias por todo el mundo, en el que hay historias en donde las mujeres se escondían las Biblias abajo de los vestidos muy ampones, o que las mujeres escondían las Biblias dentro de la ropa, simulando que estaban embarazadas, o que había mucha creatividad para poder trasladarse de un lugar al otro, para poder llevar Biblias. E incluso hace poco platicábamos con unos misioneros que nos decían que hay lugares en la India en donde pues la Biblia está prohibida. Entonces las Biblias miniaturas las hacen como las pepas de la cocaína y se las tragan para poder entrar a esos lugares, y que por lo regular pues son las hermanas las que tienen más facilidad para hacer este ejercicio. Digamos que no sé si tenga algo que ver que hablamos tanto y las cuerdas vocales están un poco más relajadas, qué sé yo, pero decía que en cuanto al valor son más las mujeres las que son creativas y se animan a hacer este tipo de cosas para poder entrar a los lugares, ¿no? Y bueno, en este periodo pues empiezan a circular las Biblias, empieza a haber, decía yo, un mercado negro en el que pues podía caber la posibilidad de que alguien tuviera una Biblia. Ahora, aquí quiero hacer digamos, un contraste. Traigo una Biblia que es conocida, bueno, un folio igual, como la Biblia más bella del mundo, ¿sí? La Biblia de San Luis. Lo que observan de dorado son láminas de oro. Predomina la tinta azul y la tinta roja, que en ese tiempo era más cara que las láminas de oro, porque esta tinta la mandaban a traer de China. ¿Por qué es la Biblia más bella del mundo? Les platico la historia. En 1224, España estaba dividida en 4 reinos. En 2 de ellos estaba prohibido el texto bíblico. En 2 de ellos se permitía el texto bíblico. No libremente, repito, la gente no podía tener una Biblia, pero sí se entendía y sí se consideraba la Biblia. En el Reino de Castilla estaba permitida la Biblia. Y fíjense que es muy curioso porque en el museo tenemos coloquios, conferencias con sociólogos y antropólogos. Y siempre ellos mencionan que está comprobado que cualquier reino, país, imperio, gobierno que le da la bienvenida a la Biblia tiene avances más significativos que aquellos que cierran las puertas a la Biblia. Entonces, en 1224, la reina Blanca de Castilla sabe que su hijo Luis IX va a heredar el reinado y le manda a hacer una Biblia para que su hijo gobierne con esta Biblia, para que él gobierne con Biblia en mano y Castilla tenga una base de fe y de moral fundamentada en las Escrituras. Tardan en hacerla 7 años, son más de 5,000 medallones
Cada medallón va contando una porción de la Biblia. En esos 7 años se tiene que pagar un alto precio porque esta Biblia se hace en vitela, que es piel de animal nonato, o sea, todavía no nace el animalito. Cuando ya se extrae, entra un proceso de curación, es muy caro, la vitela era muy cara por la curación y se hace en esta vitela. La tinta azul, de hecho, ya no existe. El pigmento que hacía esa tinta hoy ya no existe. Al museo nos visitan muchos estudiantes de arte que vienen a conocer esta Biblia porque ya no hay algo que iguale, digamos, de forma natural este azul. En esta columna es el texto bíblico en francés, porque ellos son franceses que conquistan Francia. Y en la columna del medio está el texto bíblico en latín, porque es la lengua que está imperando. Tardan en hacerla 7 años, una Biblia carísima, con demasiado arte, con demasiado oro, con un pigmento muy caro. En esos 7 años se tienen que pagar los constantes viajes a China para el pigmento, se tiene que pagar el sueldo del ilustrador, del que hace el arte, pero también el sueldo del copista, porque no es el mismo el que dibuja que el que escribe el texto. Y la reina, cuando por fin 7 años después termina con este trabajo, pues se lo da a su hijo Luis IX. Y insisto mucho en esto, los sociólogos con los que tenemos coloquios, conferencias, insisten que el éxito de Castilla fue que una madre le haya dado a su hijo una Biblia para que él gobierne. Miren, siempre yo les digo, apunten todo esto, apúntenlo, lleguen a casa, vean documentales, investiguen quién fue esta reina, porque es increíble que nosotros entendemos el valor de la Biblia, pareciera que de las puertas de la iglesia para adentro, o solamente en nuestras vidas, pero cuando vemos más allá y cuando vemos un Dios que sojuzga sobre la historia, y que es perfecto y que ha sido fiel en todas las etapas y que ha sido fiel en todas las etapas con sus hijas, nos podemos vincular de manera distinta con nuestro Dios. Esta madre pues le pudo haber dado a su hijo para que gobierne pues un gran ejército, caballos, armamento, muchas mujeres, ¿no? Un buen consejero, un sabio, pero le da una Biblia, le da la Biblia más bella del mundo, que en cuanto a belleza estética es invaluable por el siglo en el que se hace. La estética que tienen para este momento es insuperable, pero insisto, ¿cuál es el éxito de una Alemania que fue potencia y que si queremos comprar pintura o medicamentos o equipo médico o herramientas, queremos que sea alemana y no hecha en China o en la India? Pues Martín Lutero dando la Biblia, ¿no? en la lengua. ¿Cuál fue el éxito de Castilla? Pues una mamá dándole a su hijo una Biblia para que él gobierne con base de fe y de moral. Una mamá que tuvo a bien darle a su hijo el mejor consejo e instruirlo. Una madre que no minimizó el poder de la Biblia y que dijo, bueno, la Biblia puede ser buena el domingo en el culto, o la Biblia puede ser buena conversándola aquí en la intimidad de la casa, a la hora de la comida. No. Ella sabía que el éxito de su hijo y el éxito de Castilla solamente podían venir si Dios estaba presente, y la manera que tiene de hacerlo es a través de darle la Biblia más bella del mundo. Y en contraste, ¿verdad?, a una Biblia que traigo que es, híjole, ya quisiera dejarla descansar, pero pues me parece que siempre es necesario hablar de ella, es la Biblia impermeable. Esta Biblia se hace para predicar en zonas como las Amazonas, donde hace muchísimo calor. Esta Biblia está diseñada para aguantar más de 60 grados de temperatura y estar varios días sumergida en el agua. Está en una lengua que se llama Cuna de Panamá y bueno, es plastificada, porque los misioneros cuando llegaban a estos lugares se daban cuenta que las pocas Biblias que podían llevar pues ya estaban mojadas, inservibles, y aparte el predicar en estos lugares pues es complejo porque hay lugares en donde nunca han visto un libro,
¿no? Donde no conocen el libro. Entonces los nativos no saben agarrar un libro, no saben agarrar una Biblia y les duran muy poquito, o se ensucian o no aguantan las inclemencias del tiempo. Entonces esta Biblia impermeable pues se hace para que se pueda predicar en estos lugares. Ahora, muchas gracias. Ahora, el contraste de esta Biblia es el siguiente. Cuando los misioneros llegan a las comunidades donde no se comparte la lengua, las costumbres, la mayoría de las veces quien acoge a estos misioneros son mujeres. Por lo regular, el líder de la tribu, el líder de la sociedad que se encuentra, pues es un hombre sabio. Vemos siempre este prototipo patriarcal, cómo se reproduce, y patriarcal en el buen sentido, todo lo bello, precioso, protector y hermoso que es el término patriarcal, no como el discurso que hoy nos quieren vender. Pero pues casi siempre es eso, ¿no? Hay un sabio ya mayor, que es el que toma la decisión de si dan la bienvenida a esta gente nueva o no. Pero una vez que se acepta, los misioneros, nuestros misioneros, son acogidos por mujeres mayores que les cuidan, que están al pendiente de sus comidas, que están al pendiente desarrollando este sentido maternal que naturalmente tienen, ¿no? De ahí lo absurdo que dicen que el instinto maternal se aprende, ¿no? No, venimos con eso de fábrica. Y bueno, son las mujeres las que acogen a los misioneros. Entonces, vemos una realidad muy distinta. Una mujer que tiene que ir a cazar, ¿no? O que recibe ya lo que el marido cazó, que tiene que cocinar el jabalí, que anda pues semidesnuda en las Amazonas, pero nuestro mismo buen Dios, que fue tan fiel en el siglo XIII con una reina, como lo es con alguna de nuestras hermanas allá en las Amazonas, y que el mensaje es el mismo que fue para una reina, con una Biblia bella, extravagante, llena de arte, muy costosa, pero también este buen Dios es fiel con una mujer en las Amazonas que tendrá que aprender a leer y escribir para poder vincularse con Él, para poder entenderlo sin que nadie le tenga que interpretar ese amor infinito contenido en este libro en cualquier formato, ya sea plastificado o en una Biblia común, pero vemos la fidelidad de Dios, porque hermanas, nuestro Dios se vincula con sus hijas de una manera precisa y personal. Nuestro Dios sigue hablando, su mensaje sigue siendo vigente, pero aparte tiene un tacto tan especial y les ha dado un protagonismo tan especial a las mujeres. No solo lo vemos de pasta a pasta, como lo que nos presentaban nuestras hermanas hace ratito. Eso lo hemos entendido, lo hemos acogido. Pero alrededor de este libro, cerrándolo, seguimos viendo la fidelidad de este Dios que se vincula con las mujeres de una manera especial. La misma voz, el mismo mensaje, el mismo Dios, pero visitando realidades bien distintas. ¿Y qué me dicen de aquellas que hablan alguna lengua mexicana y que pues viven hasta allá arriba en la sierra, ¿no? Traje también una Biblia en náhuatl, que es impresionante la labor que, repito, menciona mucho la INTI, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, de las hermanas que tienen que aprender a hablar el español, el castellano, para poder ayudarles a traducir la Biblia a los misioneros, y que por lo general, pues sí, son las más aplicadas en la clase. O sea, los misioneros convocan un grupo de personas propias de la comunidad, les invitan a que aprendan a hablar castellano para que puedan dialogar sobre la Biblia, traducirla, los contextos, y pues siempre son las mujeres y jóvenes las que son las más pues rápidas para aprender a hablar las lenguas.
y poderse comunicar con los misioneros y poderles transmitir la idea de su cultura, en qué creen, si han creído en un Dios o en 3 o en 5, si siguen haciendo sacrificios, a quién sacrifican. Entonces son una vez más las mujeres con esta capacidad que Dios nos ha dado de hablar, las que generalmente son las primeras en comunicarse también con los misioneros. Entonces esta es una Biblia en náhuatl de la Huasteca Occidental, hace mucho ya está traducida, bueno, son los Salmos y los Proverbios, pero la Biblia en náhuatl hace mucho ya está traducida, no en todas las lenguas está completamente, por lo regular empiezan con el Nuevo Testamento, después Salmos y Proverbios y después se van al Antiguo Testamento, pero curioso, ¿no? Que cuando regresan los misioneros 30 años después de haber traducido la Biblia, porque pues no son enchiladas, las memorias de estos misioneros pues siempre apuntan a recordar a 1, 2 o 3 mujeres de la comunidad que fueron quienes los acogieron por tanto tiempo, quienes hicieron como el trabajo de ser una madre y de quienes fueron las más rápidas para aprender la lengua en común, comunicarse y poder empatar a la hora de traducir la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque pues hay costumbres que en cada cultura pues no se entienden y los misioneros necesitan entender, como aquella comunidad en la que no existía la palabra perdón. Voy a contar la historia porque me encanta, aunque creo que la he contado más de 100 veces en la vida, pero me parece muy valiosa. Nos contaban unos misioneros que llegan a una comunidad a querer traducir la Biblia y no pueden avanzar porque en esta comunidad no existe la palabra perdón. Entonces, ¿cómo traducen que Dios perdona pecados y en esa comunidad pues no existe esa palabra, no conocen el perdón? Se dan cuenta que cuando alguien en la comunidad comete un crimen, pues le cortan la cabeza y la cuelgan de sol a sol, 24 horas. Entonces los misioneros ven esto y al observar estas costumbres, ellos traducen como Dios no cuelga la cabeza de nadie, o sea que Dios perdona pecados. Entonces, ese tipo de cosas que no existen en la comunidad y que hay que usar para traducir la Biblia, pues son las mujeres las que empiezan a hablar rápido esta lengua que no conocen, que es el castellano, y empiezan a contarles en qué creen para poder llegar a algunos ejemplos, ¿no? Como igual aquellas comunidades en las que no se puede traducir lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, porque pues no tienen uvas, no conocen el vino, no tienen hornos, no conocen el pan, entonces son las mujeres las que han dado la idea de cómo se tiene que traducir, ¿no? ¿Qué es el equivalente al vino y al pan, ¿no? Y siempre les he dicho, hay hermanos tomando la Cena del Señor con jabalí y maracuyá o con agua de coco, pero el propósito es el mismo, ¿no? Entonces, insisto, son las mujeres las que tienen esta labor. 3 contextos distintos, una reina en 1224, una mujer en las Amazonas que tiene que cocinar el jabalí, ¿no? Que anda en taparrabos, que tiene esta Biblia, y una hermana, ¿no? En la sierra, como las hay tantas, leyendo la Biblia ya en náhuatl o en cualquier otra lengua. Ahora, quiero hablar de los hallazgos arqueológicos bíblicos, porque para esto también de verdad que pido a Dios que me dé vida y tiempo para poder hacer justicia a las mujeres que destacan en esto. Hay muchas mujeres traduciendo la Biblia. De hecho, si ustedes ven una Biblia y la abren, algunas tienen la lista de los traductores, nosotros fácilmente podemos mencionar qué hermanos participan, ¿no? Un Tepos que ya partió con el Señor, un Samuel Pagán, un Gonzalo Báez Camargo, que ustedes se han de saber la historia al derecho y al revés. Pero a ver, díganme el nombre de alguna mujer que traduce Biblias, si son buenísimas. Elsa Tames, ¿sí? Lidia Rodríguez, por ejemplo, pero casi no son tan mencionadas, ¿verdad? O sea, hay mujeres muy buenas dando clases de griego, de hebreo, de arameo, como dice la hermana Elsa Tames, pero no nos viene a la mente tan rápido como pensar en un Samuel Pagán, en un Báez Camargo, ¿no?
no nos viene a la mente. Y eso está mal, hermanos. Está mal, hermanas, porque pues Dios nos usa y tenemos mucha capacidad. Insisto, abrimos la Biblia y está ahí honrándonos nuestro papá, pero si la cerramos, nuestro papá nos sigue honrando y nos sigue capacitando y sigue desarrollando todo esto que ya nos dio desde el diseño original, ¿no? Por eso me parece lamentable que hoy el discurso sea que las mujeres somos iguales a los hombres. Por supuesto que no somos iguales, somos distintas, especialmente distintas. Podemos hacer lo mismo, pero también creo que entre nosotras es necesario reconocernos y honrarnos, porque cuando yo veo las mujeres que están traduciendo las Biblias, digo, ellas deberían estar dando conferencias con jovencitas, motivarlas para que sea la siguiente generación de traductoras bíblicas, ¿sí? Y bueno, hay una parte también de los hallazgos arqueológicos bíblicos. Ustedes habrán oído seguramente sobre Qumran, ¿no? Estos hallazgos arqueológicos, 1946, 47, que son los 100 años de hallazgos arqueológicos bíblicos más importantes. La ironía es que mientras hoy menos gente quiere practicar una religión, menos gente quiere leer la Biblia, pues son los 100 años más ricos en hallazgos arqueológicos bíblicos. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque cuando surgen estos hallazgos, voy a contar rápido la historia por si alguien no lo sabe, pues unos pastores beduinos están arreando sus cabras, una de ellas escapa, entonces avientan una piedra para llamar la atención de la cabra, se rompe el piso, en la piedra se escucha que cae muy profundo y rompe unas vasijas como estas, en las que, bueno, bajan a ver qué hay en las vasijas y se dan cuenta que está el texto bíblico desde los primeros siglos escrito. Yo siempre digo, si solamente fuera la Biblia, ese libro para tontos, ¿no? Para gente pues que no piensa, este libro de cuentos y de fábulas hecho para manipular a la gente, si solo es eso, ¿por qué cuando hay hallazgos arqueológicos viene el FBI, viene la DEA, vienen los periódicos y empiezan a haber problemas incluso políticos? Porque en este caso de Qumran, Estados Unidos viaja con el FBI y quiere llevarse lo que hay dentro de estas vasijas. E Israel también dice, no, este es mi territorio, es Biblia, me toca a mí. Pero también va Rusia, pero también va Alemania, y todos empiezan a querer ver lo que hay escrito. Ya definieron qué es el texto bíblico, quieren ver qué hay escrito, y se empiezan a pelear, y hay hasta problemas diplomáticos ahí. Si solo es Biblia, ese libro que, insisto, tanto lo critican y tanto critican a aquellos que lo amamos, si solo es eso, ¿por qué se hace todo este despliegue? ¿No? Lo que querían ver era si lo que nosotros tenemos escrito hoy en nuestras Biblias es lo mismo que se escribió desde los primeros siglos. Y aquí otra vez juega un papel muy importante la mujer, porque hay muy buenas filólogas y muy buenas mujeres que hacen labor de crítica textual. Y en los hallazgos arqueológicos también hay muy buenas arqueólogas, que si bien no son creyentes, de hecho lo que buscan de una manera incluso mañosa, ¿no?, es encontrar algo que se contraponga a lo que dice la Biblia, porque quien encuentra algo que contradiga la Biblia se hace rico, se hace famoso, nos cambia la historia, ¿no? Nos cierra el negocio, dicen por ahí. Se ponen a ver críticamente, pero son muy buenas las arqueólogas y las que se han especializado en hallazgos bíblicos. Son muy buenas porque aparte de tener la preparación y las credenciales, el tacto que tienen, por ejemplo, a la hora de manipular lo antiguo es distinto al de un varón. Yo me he dado cuenta, he tomado algunos cursos, por ejemplo en la UAP de Puebla, para poder manejar Biblias, ¿no?, libros antiguos, curarlos, poder agarrar este tipo de Biblias, tienen su chiste.
Y yo me doy cuenta que en este tipo de cosas pareciera mentira, pero sí hay cosas para las que nosotras sí estamos diseñadas de fábrica, y que el tacto para curar libros antiguos, para sujetar arte, para sujetar Biblias caras, para poder manipular, es distinto en un hombre que en una mujer. Piensen en algún ejemplo de la vida cotidiana, del agárralo con cuidado, lo vas a romper. La verdad es que no minimizo, por supuesto que los hombres tienen muchísimas capacidades en muchas otras cosas, pero ahí en esos detalles yo sigo viendo a las mujeres, o sea, yo sigo viendo cómo Dios tiene este diseño especial de fábrica por un propósito que pocas veces vemos más allá de venir a la iglesia, vincularnos, la coinonía, ser familia, salir y predicar. O sea, nuestro diseño único y especial tiene una razón de ser, y parece mentira, pero en la arqueología bíblica yo veo ese tacto para los detalles, esas manchitas en la crítica textual, ¿no? O sea, nosotras distinguimos todos los tipos de rojo, ¿no? Y toda la gama de los cafés, los rubios, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas a la hora de la crítica textual pues ayuda mucho. Los hombres ven verde o azul y ya, ¿no? Nosotras vemos como el verde azulado, ¿no? Y para hacer la crítica textual, una manchita, ¿no? Una comita, una rayita, pues nos cambia la palabra, ¿no? En estos hallazgos, ya sea en piedra, papiro, pergamino, rollo, una manchita, un detallito, algo que parece sin chiste, nos cambia la palabra, nos cambia el sentido, nos cambia la intención. Bueno, pues ahí está otra vez el tacto de las críticas textuales de las hermanas, unas cristianas, otras no, pero ahí está el tacto para poder decir, esta es una cuña, está profundo, es un rasguño, es una letra. No, esto se hizo con el tiempo. Así como les decía, ¿no? Para manejar los libros antiguos y las Biblias, el tacto, ¿no? La mano no pesa igual, cómo se sujeta. Bueno, en la crítica textual también esos detalles son importantísimos, y son en lo que veo que las mujeres están ahí con casi con la última palabra, ¿no? Casi yo veo un levemente más oscuro, yo veo que es una mancha, yo veo que es una letra, yo veo que el escritor ya estaba cansado, yo veo que, por eso hoy, con estos hallazgos arqueológicos de Qumran, pues sabemos que Isaías tiene 3 autores, ¿no? Incluso hay quien dice que 4, pero son 3 o 4 manos las que escriben el libro de Isaías. Entonces, este Dios que amamos, que nos ha rescatado, que honramos, que conocemos, nos ha dejado muy claro que somos especiales porque hay mujeres especiales en la Biblia. Pero insisto, y siempre insistiré, que como la voz de Dios no se puede contener de pasta a pasta, muchas de las vidas de ustedes siguen siendo parte de ese discurso. Nuestras vidas quizá no caben dentro del canon, quizá no están en el tiempo de la formación del texto, pero son muchas de ustedes las que siguen dando ese testimonio vivo. Honro mucho a las iglesias históricas con su sector de mujeres, porque el trabajo que han tenido de verdad que es de admirar. Trabajo con muchas iglesias y veo que siempre son las mujeres las que están haciendo como este tipo de cosas, ¿no? ¿A qué hora llegan las flores? ¿Ya está el café? El hecho de que se coordinen para hacer el evento, para venir con algún distintivo, el hecho de que saluden en la puerta. Hermanas, es que lo que ustedes hacen no es poca cosa, no es cualquier cosa, y tampoco es automático, tiene que ver con este diseño único. De verdad les honro por toda esta labor, porque es poner en práctica esto de lo que Dios nos ha dotado desde el inicio de fábrica, y que tiene que ver con estas realidades. Quizá si nuestro buen Dios no ha venido en 100 años, en 200 años, alguien puede estar narrando esta misma historia, pero sumándole el testimonio
de lo que ustedes hacen. Las mujeres metodistas, ¿no? Con sus desayunos, con sus aniversarios, con sus reuniones, con su interpretación de obras, con su interpretación de himnos, con todo lo que ustedes hacen. Porque nuestro Dios se vincula con todas sus hijas de manera precisa y personal, ¿sí? Esta es la palabra que les quería compartir. Espero haber sido de bendición. Tengo otros ejemplares. Traje la Biblia, un facsímil de la Biblia del Oso, la primera Biblia que se imprime completa al castellano en 1569. Traje la Biblia del Cántaro, que es donde se incorpora Cipriano de Valera en la primera revisión en 1602. Traje la Septuaginta también, y traje un timbre que el museo editó para celebrar los 450 años de esta Biblia. Se me pasó, también traje un facsímil de Martín Lutero, de su Biblia, por lo que mencionaba de su esposa, ¿no? Que pocas veces se habla de ella. Cada año la Reforma Protestante es Martín Lutero, pero su esposa no la tuvo fácil y también hay mucho que aprenderle. Entonces, bueno, pues el Señor les bendiga. ¿Me permiten hacer una oración? Amado Dios del cielo, bendecimos tu nombre esta mañana. Señor, gracias, porque cuando abrimos tu palabra, vemos que tu fidelidad ha sido con tus hijas. En las historias donde tú las honras, las limpias, las redimes, las bendices, les respondes una petición, les respondes una oración, las haces sentarse en lugares privilegiados, como aquella reina o aquella jueza, las haces anunciar tu resurrección. Gracias, Señor, porque dentro de este libro en el que tú hablas, nos dejas claro que tú te vinculas con tus hijas de manera personal. Pero gracias, Señor, porque cuando cerramos este libro, seguimos viendo cómo tú sigues vinculándote con tus hijas. Y Señor, si esta mañana alguna de mis hermanas aquí presentes se siente desprotegida, siente que sus peticiones, sus dolencias, sus situaciones personales parecen no ser escuchados por ti, Señor, que en su corazón pueda arder la certeza de que tú te vinculas con tus hijas de manera personal. Y si en la historia tuviste a bien responderle a una reina, y si has tenido a bien hablarle a una mujer en medio de la nada de quién eres tú, en las Amazonas, en contextos distintos, Señor, hoy no se te van a olvidar mis hermanas de esta iglesia metodista, Señor, de este sector femenil. Dales la certeza de que tú hablas a través de tu palabra, a través de la creación, y que puede que tarde la respuesta, pero que te vinculas con nosotras de manera personal. Siempre ha sido así y eso no cambiará, porque tú no cambias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias porque mientras allá afuera se enseña que hay que ser como los hombres, que tenemos que ser como ellos, Señor, tú nos recuerdas que de diseño somos especiales y únicas, y que aunque podemos hacer mucho de lo que ellos hacen, tú nos has diseñado de una manera muy, muy particular, porque te vinculas de una manera muy particular con nosotras. Gracias, Dios. Gracias por amarnos y por hablarnos en medio de esa sensibilidad personal que cada una de nosotras podemos desarrollar contigo. Te oramos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanas, damos a la pastora Sabdiel que nos dirija en una oración para iniciar, por favor, este tiempo. Oremos, hermanos. Amado Señor, muchas gracias damos porque en esta tarde la enseñanza ha sido muy rica, pero también tu presencia entre nosotras, el gozo de encontrarnos y nuestra ponente, Señor, con esa habilidad que tiene para compartir estas experiencias y todo esta caminar con la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos sigas permitiendo tener oído presto y corazón dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante.
Gracias, pastora. Voy a retomar la historia, literal, y vamos a tener un momento para preguntas y respuestas al final, pero quiero hacer como la recapitulación de lo que traje, porque creo que eso no quedó como muy claro los ejemplares que escogí. En el museo hay más de 3.500 Biblias distintas, ¿no? Entre pues soportes en tablas de arcilla, en papiros, en pergaminos, códices, Biblias de los siglos XV, XVI, XVII, Biblias en distintos formatos, pero yo viajo más o menos con la misma colección porque esto no requiere un seguro, o sea, sí es valioso, pero no es como viajar con las Biblias completas o con algo que sea muy caro y que, bueno, que corra peligro, ¿no? También hay Biblias que son tan antiguas que el cambio de temperatura y de la luz pues les afecta, entonces es más o menos con lo que puedo viajar, pero voy a empezar de izquierda a derecha. Traje el folio de la Biblia de Gutenberg, la primer Biblia o el primer libro que se imprime en la historia de la humanidad. Está en latín porque ya decíamos que desde el siglo IV es la única lengua que se está permitiendo en la que se puede traducir el texto bíblico. Un folio de la Biblia más bella del mundo, la Biblia de San Luis, 1224, la reina Blanca de Castilla la manda hacer para su hijo Luis IX, y lo que destaca pues es el oro, la lámina de oro, la tinta, una Biblia muy bella artísticamente. Traje algunas hojas, unos folios de la Biblia en braille para débiles visuales, son del libro de Ruth. La Biblia en braille es muy aparatosa, no está encuadernada, tiene argollas por la grosura del papel, entonces una Biblia son como 25 carpetas, ¿no? Como del piso hasta por acá, entonces no me da espacio ni para viajar con una sola carpeta, pero cuando menos les traigo unas hojas para recordar que hay Biblia en braille para débiles visuales. No hace mucho tiempo, Sociedades Bíblicas realmente la editó hace como, no sé, un poquito más de 10 años, pero es joven. Está la Septuaginta, que es la traducción más importante en la historia. Es importante porque, bueno, desde aquí se respalda la calidad de las traducciones, la historia, que no es propiamente una historia que esté en las páginas de la Biblia, pero sí en las páginas de la historia universal. Otra vez les hago esta observación: si solo se trata de Biblia, de hallazgos arqueológicos, pues ¿por qué hay tantos documentales? ¿Por qué es un tema que trasciende? Porque hay muchos documentales sobre la Biblia Septuaginta. Esta Biblia es la que usaba la iglesia primitiva, con la que predican los primeros cristianos, y nos da palabras como Cristo. Si nosotros decimos Cristo y no Mesías, pues es gracias a esta Biblia. La palabra evangelio también viene de esta traducción. De este lado tengo un timbre postal que el Museo de la Biblia solicitó a Correos de México cuando se cumplieron los 450 años de la Biblia en castellano. Cuando se cumplen estos 450 años, el museo le escribe una carta a Correos de México hablando de la importancia de cancelar un timbre conmemorativo por el valor de nuestra Biblia en castellano. Se justifica en esta carta, se dice que cualquiera que se considere medianamente intelectual, cualquiera que haya leído Al Quijote de la Mancha y que entienda el valor del castellano y de la traducción, pues crea o no crea en la Biblia, debería de celebrar los 450 años de esta traducción de Casiodoro de Reina. Y se hace un trabajo muy completo de investigación. O sea, Correos de México quedó maravillado, se hace el tiraje para conmemorar los 450 años de la Biblia completa al castellano, y lo curioso es que se acaban los timbres, pero no porque lo compraran los cristianos ni siquiera, pues muchos ni se enteraron, ¿no? Lo compraron filólogos, lingüistas, literatos, coleccionistas que entienden el valor de la Biblia, ¿no? Que entienden la belleza literaria, y es ahorita lo que voy a retomar en la historia.
La réplica de lo que se encuentra en Qumran es una réplica porque las vasijas reales son muy grandes, distintos tamaños, unas llegaban a medir incluso 1,20 m, con el texto bíblico en rollo, bastantes vasijas, encuentran texto bíblico, cantos, porciones, no todo en rollo, algunas tablas también de distintos materiales, ahí es lo que se encuentran, pero bueno, esta es una réplica. El estuche sefaradí lo traje porque esta es una réplica de cómo guardan la ley, ¿no? Si ven la ley en un estuche así, obviamente más grande, lo cargan entre 2 personas, son judíos españoles. Si lo ven envuelto en tela, pues son judíos alemanes, ¿no? El famoso Ashkenazí. Luego está por acá el facsímil del papiro Reiland 52, la porción más antigua del libro de Juan. La Biblia impermeable, que les contaba que es la que se usa para predicar los misioneros, ¿no? En las Amazonas, en Panamá, en Brasil, por el formato impermeable, porque resiste más de 60 grados de temperatura, puede estar sumergida en el agua durante varios días y está en una lengua que se llama Cuna de Panamá. De este lado está una Biblia, bueno, son salmos y proverbios en náhuatl de la sierra de la Huasteca Occidental, perdón, es que hay varias variantes de náhuatl, ¿no? Está la Biblia del Oso, que es donde vamos a retomar la historia, es un facsímil de la Biblia del Oso, un facsímil de la Biblia del Cántaro y un facsímil de la Biblia de Martín Lutero, ¿sí? Entonces eso es con lo que pude viajar y vamos a retomar la historia, ¿no? Decíamos que a la luz de lo racional, es algo que siempre me pasa en el museo cuando van a visitarnos, pues gente que o no cree en la Biblia o cree en otros libros de fe, pues siempre atacan la historicidad, la certeza de este mensaje, ¿no? ¿Cuántos han escuchado que la Biblia está cambiada, que está modificada, ¿no? Que la escribieron distintos hombres y que entonces pues no es la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo pretenderían que se tenga que escribir, no? Es más racional que decir, bueno, nos cayó ya del cielo empastada, encuadernada, ¿no? O como dice el libro, ¿no? Por el dedo de Dios se escribió. Los argumentos que siempre tienen para desacreditarla, pues la verdad es que son bastante simples de responder. No hay un argumento hasta ahorita que nos haya dejado fríos o que nos haya dejado sin explicación. Y les comentaba, ¿no? Últimamente pues han ido muchos satanistas al museo, gente que estudia el Corán, mormones, ¿no? Que ponen la perla del gran precio a la par de las Sagradas Escrituras. Siempre quieren atacar este libro, siempre sacan este tipo de argumentos, pero pues es totalmente simple, ¿no? En el caso de otros libros de fe, a comparación de las Sagradas Escrituras, lo que tiene la Biblia pues sí es bases históricas, un control exacto dónde están los soportes, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de Biblia no decimos la palabra en crítica textual originales, ¿sí? No tenemos originales de la Biblia. Lo que tenemos son miles y miles de manuscritos, de copias, entre tablas de piedra, de arcilla, papiros, pergaminos, rollos y códices. Y eso todavía hace más creíble el texto, porque si dijéramos, ahí está el original de las cartas de Pablo, de entrada ya hubiéramos ido a darles un besito y ponerles velas y querer tocarlas, ¿no? Porque tenemos esa tendencia idólatra como seres humanos. Entonces, a la vez está mejor que no existan un original, ¿no? Existen copias y copias y copias en distintos formatos y en 1946, pues, siguen habiendo hallazgos que nos siguen dando copias y copias y copias en distintos formatos, ¿no? Con distinta gente que se dedicaba a copiar la Biblia a mano. Cuando dicen, es que la escribieron muchos hombres, por supuesto, más de 40 y no se conocían, y aún así el mensaje sigue cuadrando. A comparación, siempre les digo, solamente por lógica y siendo racionales, porque en el museo no podemos dar nuestra postura de fe, ¿no? A veces sí me preguntan, ¿tú en qué crees? Pero siempre les digo, ¿qué es más racional? Creer en el testimonio de más de 40 amigos que no se conocían y que eran de todo tipo de personalidad, o en el testimonio de uno solo, ¿no? En el caso del Corán,
por ejemplo, o de un hippie marihuano que escribe un libro, en el caso de la Biblia satánica, un hippie marihuano que escribe, no tengo nada en contra de los hippies ni de los marihuanos, ¿no? Pero es como por describir, ¿no? que se sienta a escribir un libro, por cierto, con filosofía muy interesante, pero que, digo, puedo creer desde lo racional en el consejo de 40, ¿no? Que cuadra, y no en el de 1, en el caso del Corán o de la Biblia satánica, o puedo creer más en un libro que tiene soportes en distintos materiales que se siguen hallando, a un libro que se escribe metiendo la cabeza a un sombrero, ¿no? Como en el caso de la Biblia del Mormón. Entonces, desde lo racional, no hay un libro de fe tan lógico, tan coherente y tan controlado como las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque la Biblia es el único libro que tiene un aparato crítico. Bueno, ahora ya están haciendo lo mismo con el Corán, pero la idea del aparato crítico es que cuando yo leo el texto en la lengua original, en hebreo, en griego, en arameo, hay una serie de códigos, abreviaturas, que me indican, ¿no?, en dónde están esos soportes, dónde está lo que yo estoy leyendo, en dónde está guardado, quién lo tiene. Entonces hay un control que no tiene ningún otro libro. Por eso la porción más antigua del libro de Juan se llama Papiro Ryland 52, porque tiene el nombre del coleccionista particular en el Reino Unido que está custodiando el original. Entonces es raro que se llame Papiro Ryland 52, si es una porción de Juan, pero corresponde a quien lo está custodiando. Y lo que les decía en la primer parte de la conferencia, cuando hay estos hallazgos arqueológicos que vuela el FBI, vuela la DEA, empiezan ahí a querer todo mundo llevarse estos hallazgos, pues es este control, ¿no? Por eso nunca va a decir a alguien, descubrimos un manuscrito que dice que Jesús y María Magdalena fueron novios, ¿no? Es que a la par de los cientos de manuscritos que sigue narrando a un Jesús que nace de una virgen, que muere, que resucita al tercer día, al apóstol Pablo, encontrar un manuscrito así, tendríamos que hacerle prueba de carbono 14 al soporte, ver la antigüedad, trabajo de grafología, comparar con algunos otros escritos de la época, de culturas alternas. Entonces, es muy difícil que este mensaje que cuadra, que aplica, alguien venga y diga lo contrario, porque hay ciencia alrededor de esto. Y a mí es lo que me gusta mucho. Yo la verdad es que cuando tengo que dar teología es como que, ay, bueno, de eso como, ¿no? Pero cuando tengo que hablar de ciencias bíblicas es cuando mi corazón se enciende, porque siempre he dicho que esta parte del texto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, lo hemos hecho a la mitad. O sea, lo amamos con todo nuestro corazón, pero no con toda nuestra mente. Nos cuesta trabajo todavía entender un Dios lógico, un Dios racional, un Dios inteligentísimo, un Dios brillante, un Dios que pensó en todo, ¿no? Como que la parte de la fe en la comunidad de iglesia la tenemos muy arraigada, pero la parte de entender con la mente un Dios que habla en distintas épocas, en distintas lenguas, que su palabra se puede traducir y conserva el mensaje esencial, pues es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, bueno, retomo donde iba. El aparato crítico nos da esa seguridad de lo que se ha encontrado, en dónde están, las copias que hay, se pueden estudiar, se pueden solicitar, y todo esto se va formando, se va llevando este control exacto a la par de que en todas partes del mundo se está traduciendo la Biblia. O sea, en todas partes del mundo se está traduciendo la Biblia de manera oficial o de manera clandestina, pero este libro no se ha dejado de traducir. ¿Y qué tiene este libro? Si solo es para los aleluyos, salta para atrás, gente tonta que no piensa. ¿Qué tiene este libro que se sigue traduciendo y que no se silencia y que sigue habiendo gente que da su vida para traducirla, para llevarla a lugares donde todavía no está, con la única idea de que todos podamos conocer la voluntad de Dios desde nuestra lengua materna y sin que alguien nos la tenga que interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya está esta parte de la historia, empieza a haber ahí un loquito revolucionario, como
como naturalmente hay en todas las comunidades de fe, que se llama Martín Lutero. Esa historia la tenemos bien conocida, ¿verdad? Que pone sus tesis con la idea de poder replantearnos si lo que se está enseñando es lo correcto. Traduce la Biblia al alemán. Les decía que en los coloquios el museo que hace con sociólogos y con historiadores, pues siempre reconocen esta parte de que siempre que se da la Biblia en una comunidad, pues los avances intelectuales y culturales son muchísimo más significativos que la gente que cierra la puerta a la Biblia, ¿no? Es natural que si ahorita nos vamos a un lugar donde están en taparrabos sacrificando a las doncellas para que llueva y les damos la Biblia, seguramente dejarán de hacerlo, ¿no? Seguramente serán más organizados y entonces guardarán el agua y entonces vendrá otra estructura de mente, otro pensamiento, ¿no? Otra manera de vincularse incluso pues con el otro y con el entorno. Entiendo también el discurso de colonizar y de que dicen que la Biblia es colonizadora. También tengo muy estudiado ese discurso. Digamos que yo lo que defiendo y lo que exalto es de que todo mundo, en todas las culturas, necesitan tener este mensaje. Quizá, como lo decíamos hace ratito hablando de traducciones, no de manera exacta muchas veces, porque no nos da el entendimiento humano. ¿Cómo les traducimos perdón? ¿Cómo les traducimos vino? ¿Cómo les traducimos pan? ¿Cómo les traducimos todas estas estructuras, ¿no? Que están en el antiguo Israel? A comunidades como estas, ¿no? Donde hay que llevar la Biblia impermeable y van a cenar hoy jabalí que cazaron en la mañana y que andan medio desnudos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que Martín Lutero le da a Alemania este libro? Despuntan mentalmente, despuntan como nación, despuntan como potencia, y eso se va viendo hasta el día de hoy. Pero en España, pues hay también alguien revolucionario que ve, observa, se da cuenta de lo que sucedió y tiene a bien traducir la Biblia al castellano. Es Casiodoro de Reina, ¿sí? Yo siempre hablo de Casiodoro porque él fue quien tradujo la Biblia pues solito, 12 años se tardó. Ya nada más llegó Cipriano a ponerle ahí pues puntos y comas casi, ¿no? Y se llevan el mismo crédito. De hecho, en el museo una chica dijo que tenía que ver la Reina Valeria en la Biblia. Entonces le explicamos, no es Reina Valera, ¿no? Pero está 50-50 los créditos, ¿no? Casiodoro y Cipriano. Y quiero centrarme en la parte de la belleza literaria de este libro, que pocas veces se habla. Imagínense, cuando vamos a traducir una canción a veces de inglés a español, pues a veces se pierde la canción, ¿no? Ya no suena bonito, ya como hay unas palabras que al traducirse al español ya no riman o ya no describen el concepto o ya no describen la idea. Si tan solo del inglés al español traducir una canción a veces la destruye. Hay filósofos chinos que son difíciles de traducir porque traducirlos al castellano pues ya pierde toda la esencia, ¿no? Hay, por ejemplo, está el caso de el 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que traducido a algunas lenguas ya no suena a Gabriel García Márquez, ya la historia ya no tiene como ese impacto, ¿no? Es bien difícil, hermanos, transmitir la esencia de un libro que se escribe hace tantos miles de años, en un contexto social tan distinto al nuestro, con costumbres tan distintas, en una lengua tan distinta donde no existe el chiquitito, el ahorita, el poquito, el llamero, ¿no? Con una estructura mental tan distinta, traducirla al castellano, que siga siendo poético, que siga manteniendo el mensaje y la esencia, es extremadamente difícil, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Si cuando leemos aquí a Pablo con sus cartas nos sentimos regañados, cuando leemos el Apocalipsis nos entra la angustia de qué va a ser después de la vida, cuando leemos de verdad la parte histórica, así es como leer el archivo y ya te aburrió, ¿no? Pero los salmos y los proverbios son poesía pura. ¿Cómo se logra esto? Esto es lo que vuelve loco a los
lingüistas, a los literatos, en las conferencias que damos en el museo con otros museos. Es muy difícil transportar toda la belleza literaria de una lengua tan antigua al castellano. Es sumamente complejo porque lo vemos con una simple canción en inglés. Los contextos culturales, la distancia, y si hoy leemos aquí un Proverbios, ¿no? Aquí en es la náhuatl, ¿verdad? Aquí en la náhuatl sigue siendo efectivo, sigue aplicando, ese consejo sigue aplicando, el flojo es flojo, ¿no? La mujer sabia es la mujer sabia, ¿no? Que ahí tengo un tema con Proverbios 31, pero ya la pastora me tendrá que invitar después, porque creo que esa es como reducirnos a un Proverbios 31, es como bastante injusto, pero bueno. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué tiene este libro? Eso es lo que investigan en coloquios los literatos y los lingüistas. ¿Qué tiene este libro que mantiene esta esencia? Alguna vez un lingüista en un coloquio dijo que oficialmente la Biblia traducida al castellano, la Biblia del Oso, supera en belleza literaria al Quijote de la Mancha. Y esas son cosas que me gusta contar, que me gusta hablar, porque pocas veces sabemos este tipo de datos, pero a la hora de platicar con alguien que no es creyente, son las primeras cosas también que tendríamos que presumir, que hablar con todo orgullo a alguien que se considere medianamente culto, que sepa de música, de pintura, de letras, tendría que conocer la historia de esta Biblia. Por ejemplo, la inspiración que tiene la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera, para todos los literatos en Iberoamérica, pues es impresionante, ¿no? Octavio Paz, Amado Nervo, José Emilio Pacheco, ¿qué les digo de Gabriela Mistral, ¿no? Todos estos genios de la pluma, pues tienen una fuerte inspiración en esta Biblia, dicho por ellos, comentado por ellos, y si nos vamos a sus raíces, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, no vamos tan lejos, un Carlos Monsiváis, ¿no? Que bueno, él le atribuía la belleza de sus escritos a la Reina Valera, él siempre defendió la Reina Valera, y bueno, eso es parte de lo que encierra esta Biblia. Tarda Casiodoro 12 años en traducirla, decía que Cipriano solo llegó a poner puntos y comas, y bueno, de ahí, cuando Casiodoro termina de traducirla, viaja a Basilea a poder imprimirla, y bueno, sabemos que no puede salir con el nombre de Sagradas Escrituras, por lo que Matías Apiarius le presta el logotipo de su familia, es un oso por la transliteración Berna, y es por eso que sale con el nombre de Biblia del Oso, ¿sí? Porque salir con el nombre de Sagradas Escrituras pues era sinónimo de que las iban a recoger. Llega en 1603 Cipriano, nada más ahí a poner la firma, casi, no, sí tiene su aportación, pero en comparación a lo que hizo Casiodoro no es tan relevante. Y es como, digamos, la primera revisión, con el nombre de la Biblia del Cántaro, porque sigue sin poder salir con el nombre de Sagradas Escrituras en la portada, adentro sí dice, pero la portada no puede tener ninguna referencia. Entonces Cipriano le pone este logotipo, que son dos hombres cargando un cántaro del cual están vaciando como al pasto el agua, y bueno, es el nombre de la Biblia del Cántaro. De ahí pues cualquier revisión en la que se cambian palabras que tristemente se dejan de usar, son revisiones hasta llegar a la que tenemos hoy en nuestras manos, ¿no? En todo esto, y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con las mujeres, verdad? Perdón, hermanos, es que me apasiono con la historia, y en todo esto tienen que ver todas las veces que se sigue haciendo revisiones de la Biblia, que se siguen, la última fue del libro de Ruth, en el 2015, hecha por mujeres, en el cual se dieron cuenta de que ver la historia de Ruth desde esta perspectiva y con una revisión tan contemporánea, incluso le atribuyen a Ruth como el primer perfil de la primera mujer abogada,
por el trabajo que se hizo tan extensivo en la exégesis, en la hermenéutica y en la crítica textual, ven el perfil de Ruth como el primer abogado que describe el texto bíblico oficial como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, abogado como lo entendemos hoy. Y es interesante que esta última revisión del libro de Ruth, pues la hacen mujeres en el 2015. Entonces seguimos ahí viendo la mano de las mujeres, de un Dios que se vincula con las mujeres de manera especial y que para nada pues somos poca cosa, para nada nuestras tareas dentro de la iglesia se limitan solamente a poder barrer el salón, que por supuesto podemos barrerlo y barrerlo muy bien, pero también pues podemos traducir, dirigir, pastorear, estar en la crítica textual, en la arqueología bíblica, traduciendo Biblias a lenguas de México y del mundo, ¿sí? Hago el paréntesis también de que sí creo que por tradición la Reina Valera es la reina, pero creo que las versiones son una riqueza que no debemos dejar a un lado y que al no conocer todo lo que se tardan en hacer una versión, al medianamente hablar bien el castellano, no podríamos pararnos y decir que una versión es buena o mala, porque ignoramos todo el trabajo, ¿no? O acusar que a una versión le falten versículos o tenga versículos de más y ser literalistas y condenar, porque cuando se hacen este tipo de cosas, pues los traductores hacen como una defensa, tipo de tesis, en donde ellos ponen por qué quitaron un versículo o por qué pusieron uno de más, y todo tiene que ver con haberse apegado a los manuscritos, y si no les parece que en su trabajo de crítica textual no se distingue bien, ellos prefieren no traducir cualquier cosa y omiten ese versículo o omiten esa palabra. Pero si solicitaron manuscritos muy difíciles de acceder y hay más riqueza, entonces pueden incluso sumar 1 o 2 versículos, ¿sí? Pero no podríamos nosotros, como creyentes, estarnos metiendo ese gol de desechar algunas versiones. Y en el caso concreto de la traducir la Biblia, el ejemplo que les ponía en la primer parte, ¿cómo se le hace a esas comunidades donde no entienden lo que es el perdón, no lo conocen? ¿Cómo les traducen? ¿No? Dios no cuelga la cabeza de nadie, ok, pero va a haber algún fundamentalista, algún literalista que diga, no, pero eso no dice la Biblia, y hay de aquel que le cambie una coma, una tilde, ¿no? ¿No les traducimos la Biblia entonces? ¿No? O los misioneros que traducir la cena del Señor, pues andan en la cena del Señor dándola con maracuyá, con agua de coco, ¿no? ¿No es la cena del Señor? ¿No cumple el propósito de la comunión? No podemos ser tan literalistas. Entonces, por una parte, abrazo que la Reina Valera esté al centro por tradición, porque hay tradiciones buenas, tradiciones que nos tienen que llenar de orgullo, pero por otra parte entendemos que Dios se vincula con todos, con sus hijas, con sus hijos, de manera personal, y que entonces, si Dios habla todas las lenguas, pues cada lengua tiene su manera, ¿no?, de expresar este mensaje que va más allá de 1 o 2 palabritas, ¿no? Este mensaje que tiene que conocer toda persona en su lengua materna sin que alguien se la tenga que interpretar, ¿de acuerdo? Empezamos con las preguntas y respuestas, si gustan, para… Sí, yo tengo una duda sobre los libros apócrifos. No sé qué nos pueda decir. Ay, a ver, si no me corren, yo soy media liberal en ese sentido. Miren, cuando Casiodoro traduce la Biblia, la del oso, viene con todos esos libros que llamamos apócrifos, o sea, viene con los libros que pues se usan nuestros hermanos separados, los católicos, ¿no? Viene con todos esos. Entonces realmente tenemos el canon más pequeño. Los católicos romanos tienen un canon más largo, 73. Los ortodoxos tienen un canon un poquito más largo, 80 y tantos, y nuestros hermanos cristianos en Etiopía tienen hasta 94 libros.
Todo es, depende del canon. Canon es una palabra griega que significa regla o medición. Entonces nosotros tenemos un canon muy cortito, ¿sí? Pero digo, yo soy de la idea de que más vale que sobre a que falte, ¿no? Por supuesto que para conocer el mensaje central necesitaríamos 2 o 3 libros de la Biblia, ¿no? Pero yo sí creo que es literatura necesaria de conocer. Hace unos 15 días, como trabajo, gracias a Dios, con todos los hermanos, o sea, todas las denominaciones, daba una clase de 4 horas para un seminario adventista y me dijeron 4 horas hablando de Débora. O sea, ¿qué digo en 4 horas de Débora, no? Entonces yo lo que hice fue tomar una parte del tiempo para hacer una analogía entre Débora y el libro de Judith. De verdad que el libro de Judith fortalece mucho el relato de Débora. Obviamente hubo quien se desconectó de mi clase, hubo quien se ofendió, pero también hubo quien dijo, wow, o sea, este libro apócrifo, como le llamamos, está fortaleciendo un mensaje, un personaje que tiene mi Biblia, que tiene mi canon. Entonces, no todo es malo, ¿verdad? No todo es bueno. Yo sí soy de la idea de que prefiero que sobren libros, que me dan perspectiva a que falten, pero por supuesto, hermanos, que si no hemos leído nuestro canon cortito, no vamos a andar leyendo pues de entrada Enoc, porque pues vamos a tener muchas pesadillas y nos vamos a confundir. Pero en el tema del canon, bueno, también gente que defiende mucho el canon, como si el canon lo hubiera puesto Dios. Por supuesto que no, el canon lo pusieron los hombres, con un buen criterio, por supuesto, pero tampoco es como infalible, ¿no? Imagínense en la eternidad, nuestros hermanos de Etiopía, con su Biblia, con sus 93 libros, pues van a estar adorando, al igual que nosotros, con nuestro canon cortito, con menos libros, ¿no? Pero el mismo mensaje central, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar el Museo de la Biblia? Sí. Así que al final me echo el comercial, ¿sí? Y les doy el número, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Tan aburrido estuvo? Ay, gracias a Dios, me la voy a creer. Adelante. Hola, buenas tardes. Qué interesante fue tu plática. Gracias a Dios. Y justamente hace poco estaba leyendo la nueva versión internacional, no recuerdo ahorita qué libro era, pero justamente se salta unos versículos bíblicos. Y por ahí alguien me dijo, no, es que esa traducción está mal y demás, pero es la ignorancia, o sea, realmente no sabemos todo lo que has dicho, ¿no? Entonces, es interesante todas estas traducciones y lo que tú comentas también es muy bonito el poder leer la Biblia, pero tener Biblias alrededor con otras versiones. Sí. Traducción del lenguaje actual es fascinante para los niños, por ejemplo, ¿no? Tener la contemporánea, o sea, yo creo que todo eso nos va abriendo mucho más entendimiento. Y es cierto lo que dices de los libros apócrifos, ¿no? Yo acabo de leer Macabeos y realmente es una belleza histórica, ¿no? Para todos aquellos que de repente queremos como meternos un poquito más. Creo que no hay que tenerles miedo, sí asesoría pastoral, obviamente, pero es muy, muy interesante. Gracias. Gracias a Dios. Sí, pues imagínense, estudiar hebreo antiguo, ¿no? Irte de tu país becado, pobremente, a especializarte en hebreo o en griego kni o en arameo, estudiar teología, contextos sociales, culturales, que te llamen para traducir una Biblia y que alguien que medianamente habla castellano diga, esta Biblia está mal. O sea, no. Y aparte, pues gracias a Dios que se sigan traduciendo, ¿no? Que sigan habiendo distintas versiones, pero sí entender, no es porque quieran robarnos el mensaje cuando no tiene versículos. Simplemente el grupo de traductores, el grupo de traductores, pues no llegó a una deliberación. En el museo se está haciendo la primer traducción de la Septuaginta en Latinoamérica. Llevan como 6 años y han habido, 3 meses en una palabra. 3 meses en una palabra que no pueden deliberar qué palabra usar exactamente. Entonces, cuando los traductores no pueden llegar a una resolución o el soporte no es legible, ¿no? O los soportes, los papiros, los códices no son legibles, pues prefieren quitarlo, ¿no?
y ellos justifican el por qué lo están quitando. Entonces nosotros que evangelizamos, que queremos que la gente conozca a Dios, que la gente lea la Biblia, que se vuelva a poner de moda la Biblia, desde adentro no debieran salir esos comentarios, ¿no? Ya quisiéramos que una Biblia, NBI, NTV, Dios habla hoy, incluso una católica, llegara a un reclusorio o llegara a un país donde está prohibido. O sea, no podemos cerrarnos tanto cuando no conocemos todos los contextos de cómo allá afuera hay un mundo que prohíbe la Biblia, que se cierra y que pues ese mundo está necesitado. Entonces, gracias a Dios por las versiones, seamos nosotros desde adentro los primeros en celebrar este trabajo y no meternos el autogol, ¿no? Al decir que una Biblia está mal traducida o no, cuando ignoramos pues todo el proceso que conlleva la traducción bíblica. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos? Sí, digamos que es un nombre más bonito como para decir los deuterocanónicos como los más amigables, los apócrifos los que sí están como nada amigables, ¿no? Digamos eso. ¿Y cómo se determina también? Pues por la antigüedad, tradición de escritura, autores, pero prácticamente están en la misma línea, ¿no? Dentro de lo que no debiéramos leer, ¿no? Sí entiendo que hay deuterocanónicos, o los deuterocanónicos, perdón, pues son más amigables a nuestro canon, y los apócrifos de plano sí, no, muchos dicen ni cómo ayudarles por la antigüedad, la conservación, el autor, el mensaje, ¿no? Pero es lo mismo, no quieren que los leamos, o sea, bueno, no aquí, o sea, sí, en general, ¿no? Así como que no los vayas a leer porque te vas a confundir o te vas a perder. Yo difiero de eso, pero esa es la diferencia, los más prohibidos y los menos prohibidos. Yo me siento cómoda con los metodistas porque sé que son bien estudiosos, entonces aprovechamos bien el tiempo y luego tienen pastora, entonces echen todas las preguntas. Sí, otra pregunta, en cuestión de los testigos de Jehová, que anulan lo que es el Espíritu Santo, llamado fuerza activa por Dios. Ahora sí que se puede decir, ¿se vale, no se vale? ¿O por qué lo hacen? Justamente hace 15 días estábamos es que tenemos en la biblioteca del museo un apartado de Biblias para masonería, o sea, de las Biblias que usan los masones, otro apartado de las Biblias que usan los testigos de Jehová. Están al ladito, ¿no? Por algo están cerca, ¿no? No, pues nos dábamos cuenta que en sus mismas ediciones, o sea, de ellos mismos, estos textos los han ido, sí, manipulando. La verdad es que sí, o sea, sí, yo soy muy crítica y yo no me espanto de nada. De hecho, entiendo que hay versiones de la Biblia con inclinación queer, judaizantes, pero sí en el caso de ellos, sí, la verdad es que es como muy descarado el ejercicio que hacen, ¿no? Incluso pues ellos mismos, cuando tú ves una Biblia de ellos que se editó hace 40 años y una hace 30 años, o sea, ellos mismos dicen, o el griego dejó de ser griego, el hebreo cambió, o porque hay esa sí podría yo decir que es una manipulación, incluso, a ver si no me cuelgan, incluso pues más manipulada que lo que se juzga a las traducciones o versiones queer. O sea, incluso todavía veo más descarado el ejercicio que hacen los testigos de Jehová a incluso estas que se atacan tanto, ¿no? La verdad es que sí, o el griego dejó de ser griego, el hebreo dejó de ser hebreo, pero sí es una manipulación del texto. ¿Sí? Tú nos hablaste de ¿cómo se llama? De la Biblia más cara, y tenemos una duda. Yo entendí que este rey gobernó en España, o Sí. fue rey en España, pero la Biblia fue escrita en francés. Sí, ellos son, Francia conquista España, entonces ellos hablaban francés, ¿sí? Después es muy curioso porque miren, ellos son franceses que conquistan España, entonces el texto bíblico está en francés de esta columna, porque ellos hablaban el francés, y al centro el latín,
porque según la Iglesia Católica, el latín siempre, ¿no? Entonces, esta Biblia la hereda un que se llamó Alfonso X el Sabio. Si ustedes googlean Alfonso X el Sabio, les sale como el padre de la prosa española, nada más. Y para que tus amigos te conozcan como el sabio, pues es porque algo le sabes a la vida, ¿no? Pero él hereda esta Biblia de Luis IX, se pone a leerla, se enamora del texto y empieza a hacer sus primeras traducciones del texto a una lengua, a lenguas romanceadas, ¿no? Que son una mezcla de varias lenguas. Y no logra, de hecho muchos amigos católicos dicen, no, la primera Biblia traducida completa fue la Alfonsina. Es que no, fue la de Casiodoro, pero Alfonso X el Sabio fue precursor de esta idea, o sea, él también la quería. Y lo conocen como el padre de la prosa española, Alfonso X el Sabio, porque al querer traducir la Biblia, sin querer, aporta estructuras gramaticales al castellano. O sea, que la mano de la Biblia está ahí totalmente metida en la historia y todos los genios, sabios, reyes y gente más adelantada. Gracias. Y la gente más adelantada a su época tiene algo que ver con la Biblia. Entonces no entiendo en qué momento de la historia nosotros nos empezaron a ver como poca cosa. Quizás somos la generación más vergonzosa para el Evangelio, porque si nos vamos hacia atrás, reyes, genios, escritores, músicos, pintores, le escarbamos tantito a la genialidad y tienen alguna influencia bíblica. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Ok. Ay, perdón, sí. ¿Nadie más? Sí, adelante. La perspectiva que le dan, bueno, sí, totalmente ya no tiene palabras del castellano antiguo, ya es un lenguaje totalmente actualizado, pero en este ejercicio que se hace, porque cuando se traducen las Biblias, pues no se consulta lo que ya está, se van a los manuscritos, o sea, incluso cuando se traduce la Biblia a lenguas de México, pocas veces se consulta la Biblia del Oso, la Reina Valera. Los traductores, esa es la genialidad. O sea, imagínense en esta, que es en una lengua que se llama Cuna de Panamá, que la están traduciendo no de nuestro castellano, no de nuestra Reina Valera, sino de los soportes, de los idiomas bíblicos originales, del hebreo, del arameo y del griego. Entonces no se revisa, no se echa el ojito, ya queda anulado todo el lenguaje del siglo XV, XVI, es una actualización completamente moderna, pero en este ejercicio, les decía, de traducir desde los soportes, hacen un exégesis de Ruth como nunca se había hecho. Hacen un estudio más profundo como nunca se había hecho y es por eso que descubren que entre los atributos que ya conocemos de esta historia de Ruth, pues le dan un carácter como de la primer mujer abogada, por el carácter, por la determinación, por salir a defender, a dar la cara. En este ejercicio exegético le dan esta atribución que no se había mirado nunca más en una historia como Ruth, ¿no? Y si nos ponemos a hacer eso con todas las historias y con todos los personajes, por eso no tenemos todavía mucho que aprender, no demos por hecho que las historias son o como las entendemos o como las contamos, ¿sí? Bueno, amigo, tómame una foto para mandar la prueba de que trabajé, por favor. Sí, tengo que mandarle evidencia al museo. Gracias. Bueno, pues ¿alguna Biblia con perspectiva feminista? No, al contrario, yo creo que debiera existir. No con perspectiva feminista, sin embargo, sí creo que a la manera de contar el discurso occidental, sí se ha exaltado menos a las mujeres. Sí, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo y ya me voy. Cuando una mujer no puede tener hijos, no se puede embarazar en la iglesia, ¿qué es
¿O qué era lo primero que se decía? Lea Sara, lea Ana, ¿no? Apropiate de esa promesa, ¿no? Alguien le preguntó a Dios si en su voluntad estaba que fuera mamá por embarazo o que fuera madre, ¿no? Entonces ya hay una perspectiva ahí, ¿no?, de faul para interpretar los personajes, para interpretar las historias. Y es muy poco piadoso visto que a la mujer se le exalte en sus virtudes, como que aquella que resalta un poquito ya incomoda o ya es menos piadosa, pareciera, ¿no? Entonces creo yo que sí debiéramos estudiar a profundidad para extraer aún más belleza de la que hasta el momento nuestros ojos occidentales conocen, ¿sí? Y ahí me quedo para que no me agarren a piedras. Que Dios les bendiga, hermanos, ha sido un placer servirles. Ay. Agradecemos de verdad a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Paola, por la exposición que nos ha traído en este día y porque ha sido de bendición para cada una de nosotras y porque ya llevamos algo para compartir. Siempre tenemos que llevar lo que recibimos para compartirlo. Entonces, pues gracias, Paula, que Dios te bendiga. Y bueno, no sé si traes tarjetitas o algo.